general de la división del ejército peruano en situación de retiro. Ostentó el grado de general del ejército cuando fue comandante general en los años 2006 al 2008. Fue instructor en la Escuela Militar de Chorrillos, director de la Escuela de Ingeniería del Ejército y director de Asuntos Civiles. Fue comandante de la Segunda Brigada de Infantería en Ayacucho, comandante del Comando de Operaciones Sur Arequipa y luego jefe de la Región Militar del Centro y jefe de la Región Militar Sur. Como comandante general del Ejército peruano, reestructuró el presupuesto al reducir los fondos de alto mando y asignar mayores recursos a las unidades operativas, puestos de frontera y bases contraterroristas. Fue congresista de la República para el periodo del 2016 al 2021 por Lima. Actualmente anunció que postulará al Senado bajo el Partido Progresista. Hola queridos amigos, les saluda el doctor Elio Riera, aquí en Elio Riera el podcast. Por una justa causa, nadie se arrepiente de ser valiente. Queridos amigos, en esta oportunidad me encuentro muy honrado, completamente honrado y complacido, porque tendremos una discusión política y sobre todo, ¿por qué no, histórica, con uno de los referentes más importantes de nuestras Fuerzas Armadas. Por favor, quiero dar una gran bienvenida al general Edwin Donaire para que envíe un fuerte aplauso. Bienvenido, mi general. Bueno, Elio, bienvenido. Gracias, Elio, por la invitación. Con esa barra que tengo detrás, de verdad debías invitarme más seguido. Así que, de verdad, inmerecido, pero acá en un segundo round, Elio, así que estoy a tu disposición a todas las preguntas, como le decía a Carolina también, no directo a la yugular. Yo sé que hay preguntas respecto a los padecimientos que he tenido que sufrir por una causa injusta, pero igual estoy a tus órdenes como un soldado más. Acá tú eres el general en el teatro de operaciones de guerra y yo soy un soldado que tenga que acatar y responder a cualquier tipo de interrogatorio, pero científico. Muchas gracias, mi general. Yo considero que, por el contrario, un recibimiento totalmente merecido. Usted es una persona muy humilde, pero las personas que conocemos su trayectoria y que podemos dar fe del esfuerzo que han hecho y que seguramente vamos a discutirlo, esto no es nada para lo que usted se merece, mi general. Muchas gracias, ante todo, por venir acá y por servir a mi país, que es lo más importante, lo que yo siempre voy a resaltar. No quiero olvidarme, porque después recibo críticas. Agradezco también a la producción, la señorita Carolina Maricelorna, síguenla en redes, por favor, siempre se queja porque no la menciono. Y a Joy Hurtado y a Freddy Delgado, grandes amigos, no saben cuánto hablan el día a día, es muy importante, son piezas claves en nuestro equipo de producción. Muchas gracias, chicos, presentes, y el día de hoy nos acompaña también Fiorella y Roxana Tapia, también búsquenlas en Fiorella. No la pueden buscar en redes. Muchas gracias, chicos. Bueno, iniciamos con esta entrevista. Mi general, ¿cómo decide usted enlistarse al ejército? Es una pregunta que yo siempre, en verdad, quería yo preguntársela. ¿Por qué motivo? Vamos, usted está en la secundaria, y ¿cómo así esa intención? ¿Cómo nace finalmente esa vocación? Gracias, Elio. Me voy a extender un poquito. Por favor. Mira, yo soy ayacuchano, ¿no? Yo he nacido y me he criado prácticamente en la zona rural, porque mi madre profesora y mi padre agricultor. Entonces, me he criado prácticamente con los campesinos, con los hijos de los campesinos, ¿no? Mi primaria y mi secundaria lo he hecho en el Colegio San Juan Bosco, salesiano, pero en ese interín de la secundaria he estado 2 años en el seminario vistiendo sotana. Yo he querido ser sacerdote, y los mejores años de mi vida, de esos 2 años sin salir nunca a la calle, solamente no estábamos autorizados a ver televisión ni leer periódico, pero a raíz de eso yo termino el año 68 mi secundaria y me presento a la Universidad San Cristóbal de Huamanga de Ayacucho, ¿no? A seguir estudios de ingeniería química, y por esas coincidencias de la vida y de la mala suerte, Abimael Guzmán ha sido mi profesor, pero no recuerdo si era filosofía, ciencias sociales, pero un profesor mediocre, un profesor que verdaderamente, estoy hablando del año 69 ya, que se reunía con varios que después
seguramente estaban preparando el inicio de la lucha armada, ¿no? Había una cafetería Santa María saliendo del rectorado y se reunía con Luis Caguata Macabe, que no se sabe dónde está, ¿no? Estaba con Morote Bes y todos ese grupete pues, de terroristas que sacudieron el Perú, ¿no? Y en eso recesaron la universidad y yo dije, voy a estar sin hacer nada, así que dije, entraré pues al ejército. Y por esas cuestiones de la vida, o sea, de verdad, creo que no tenía una vocación auténtica de seguir en el ejército, sino fue circunstancial que como habían recesado la universidad, dije, pues en vez de estar ocioso, iré a servir a la patria. Y yo entro a la Escuela Militar de Chorrillos, ¿no? Y ocupo el primer puesto en el primer año en la Escuela Militar de Chorrillos y me mandan becado 4 años a la Argentina, ¿no? Y ahí tengo una anécdota porque en Argentina me decían, peruano, como no hay que comer en el Perú, te mandan a ti a que te alimentemos. Y yo les decía, mira, a mí me han mandado de castigo acá por ser el último de mi promoción y acá soy el primer puesto. Así que, ¿qué sería si mandan al número 1? ¿No? Entonces, de ahí, toda mi carrera he estado en los momentos más críticos y más difíciles. Disculpa, voy a decir una lisura, disculpa Carolina, porque acá Freddy ya conoce. El comando del ejército, decimos, tiene una capacidad para reconocer a los cojudos, ya, porque me mandaron a los sitios más desgraciados. O sea, yo estaba el 7-5, donde se preparaba, ¿no? Y he estado viviendo casi 4 o 5 meses en trincheras, porque estábamos preparando para atacar a Chile, ¿no? Con las órdenes de en ese tiempo de Velasco Alvarado, ¿no? Después he estado en zona de frontera durante 6, 7 oportunidades. Estaba en zona de emergencia combatiendo en 4 oportunidades, ¿no? Y acá quiero hacer mención, ¿no? Porque algún periodista con una mala intención, ya, en un programa, y lo voy a decir con nombre, este señor Francisco Chuquillacta, creo que se llama, ya, yo cuando trabajé en Ayacucho, en mi grado de mayor, me encontré con compañeros de colegio, pero que estaban en el otro bando de terroristas, ya, entonces ellos me fueron a visitar, ¿no? Y llegamos a recordar ciertos tiempos y recuerdos cuando yo estaba en el colegio, y habían sido mis compañeros de colegio en el San Juan Bosco. Entonces, yo los convencí, ¿no? Y ellos me aportaron con mucha información de ataque a pueblos, ¿no? De ataque de emboscadas en combates de encuentro con patrullas del ejército, ¿no? Después, gracias a su información, pudimos rescatar a los Achanincas. Y acá yo quiero hacer un reconocimiento público, ¿no? A la decisión política del señor Fujimori, ¿no? Yo, como te he dicho, yo no soy fujimorista, pero al César lo que es del César, ¿no? En el tiempo que estuvo Belaúnde, Alan García, fueron incapaces de tomar esa decisión política de poder enfrentar al terrorismo y le costó prácticamente la vida de Fujimori, de haberlo, entre comillas, ¿no? Vengado, ¿no? Que si bien ganamos nosotros la guerra en el campo militar, entonces, pero en el campo legal, toda esta caviarada, todos estos enemigos y traidores del Perú, ¿no? Se ensañaron con el señor Fujimori, ¿no? Y por los famosos delitos de lesa humanidad o violación de derechos humanos, en la cual les voy a decir con su nombre, este señor Gorriti, ya, es de verdad, es un elemento repudiable, y yo se lo digo en su cara, ¿no? Y lo reto a través de este medio, y lo desafío a confrontar públicamente donde quiera, cuando quiera y como quiera, ¿no? Este tema del combustible, en la cual se encargó de difundir infundios sin ninguna prueba, ¿no? Entonces, esa es la cobardía de aquellos que
se escudan en las faldas de una ONG, ¿no? En este caso de IDL, ¿no? Y verdaderamente tiene un pasado bastante cuestionable, ¿no? En la cual el poder judicial, si se puede llamar ahora, aunque hay un gran sector del poder judicial y del Ministerio Público, y lo tengo que decir con su nombre, corrupto y prevaricador, que no saben defender a nuestros miembros del ejército, de nuestra Fuerza Armada, que hemos entregado los mejores años de nuestra vida. Más o menos una resumida cuenta de mi incursión en la parte militar, Helio. Ya tocaremos seguramente el tema de Gorriti, porque sí, la invitación está dada, señor Gorriti, no solamente Rosa María Palacios puede entrevistarlo, entonces la invitación está dada para debatir de manera alturada y con usted si fue correcto o no la difusión de noticias en medios probatorios, ¿no? Discutamos, para eso está justamente la democracia, como corresponde. Lo invitamos también nuevamente para sentarse y debatir. Y también ya discutiremos lo que ha pasado con LP y la entrevista con Francisco. Pero antes de ello, en mi general, me interesa saber esto porque ahora es cuando los jóvenes necesitan una orientación. ¿Por qué sería importante para nuestros jóvenes, bajo su experiencia, porque usted ha llegado a general y eso es un logro también, evidentemente, en nuestro país, llegar a general, ¿por qué es importante tomar en cuenta, y esta respuesta me gustaría que sea dirigida a los jóvenes que recién salen de las universidades, ¿por qué sería importante tomar en cuenta el ejército peruano como una alternativa de crecimiento? Bueno, me das la ocasión de dirigirme a todos los jóvenes. Y mira, no es verdaderamente las circunstancias en las cuales yo he llegado al máximo grado, estudiando en Ayacucho, y puedo decirlo, yo hasta tercero de media yo he estudiado con vela, Helio. Yo no he conocido la televisión hasta los 20 años, no he conocido el teléfono, nada. Entonces, ahora las circunstancias y condiciones de un joven son mejores de las que yo he tenido. Entonces, yo quiero infundir en el alma, en el corazón y en el espíritu de todos los jóvenes de poder, quizá no lo sintieron, ¿no? Como fue verdaderamente tan sangrienta esa lucha contra el terrorismo. Ellos no lo sintieron, no saben que acá se vivía una zozobra permanente acá en todo el Perú. Y recién cuando sucede lo de Tarata, que fue un atentado traidor, cobarde, ¿no? Recién acá en Lima se dieron cuenta el avance del terrorismo, ¿no? Y yo quiero hablar a modo de crítica y a todos los jóvenes, ustedes deben de hacer un reconocimiento, ¿no? A todo el ejército y a una generación de soldados que hemos luchado por la patria y hemos entregado los mejores años de nuestra vida, ¿no? Esa es mi generación, ¿no? Que estamos cifrando más o menos los 70 años, ¿no? Y entonces, como tú comentabas, mira, tú tienes una casa, tienes un trabajo, ¿no? Y puedes desenvolverte de verdad en una forma libre, en una forma democrática, ¿no? Y aquellos que critican, ¿no? Nuestra forma, cómo hemos combatido. ¿Dónde estaban ustedes, señores, mientras yo estaba combatiendo? ¿Dónde estaban? ¿En las Miamis, en las Europas, en las Unitestates, ¿no? O hacen como el señor Gorriti, un libro sobre el Sendero Luminoso desde el extranjero. O sea, como un periodista segundón que solamente a través de opiniones, ¿no? O entrevistas de terceros, de tribuna barata, escribió un libro. Pero ese libro no tiene ningún valor y está lleno de patrañas y de mentiras, ¿no? Porque para hacer un buen periodismo hubiera ido allí y jugarse el pellejo, ¿no? Como lamentablemente fueron estos periodistas de Uchurajay, que en forma equivocada, ¿no? Pese que el comando el comando político militar le recomendó que no fueran,
a esa zona, ¿no? Ellos se fueron, pues, bueno, por su vehemencia de buscar la información en el mismo lugar y tuvo un desenlace fatal, pues, ¿no? Entonces, yo invoco a todos y cada uno de estos muchachos de la generación Z a hacer una revisión de lo que fue las Fuerzas Armadas, de lo que fue el Ejército, de lo que fue la Policía, la Marina y la Fuerza Aérea, de nuestra contribución. Y sin embargo, pese a que logramos la victoria en el campo militar, ahora son perseguidos, ¿no? Encarcelados. Y acá tengo que hablar mucho de muchos oficiales, técnicos y suboficiales que están mutilados. Están ellos sin brazos, sin piernas, ciegos, sordos, ¿no? Y por ejemplo esta de la operación Chavín de Huántar que se está ya difundiendo, la gente no sabe, no he visto todavía la película, pero hay como 25 integrantes de esta operación que están prácticamente con una secuela y estrés postraumático también de lo que sucedió en ese día, ¿no? Entonces yo invito a todos los jóvenes a poder expresar un reconocimiento y una gratitud a las Fuerzas Armadas. Tú, joven, estás estudiando, te puedes desenvolver ahora y transitar libremente, aun cuando exista otro tipo de amenaza y de desafío que es la extorsión, el sicariato, ¿no? Si no, seríamos pues una Cuba, una Venezuela, una Nicaragua, ¿no? Y gracias a las Fuerzas Armadas, nuestra Policía Nacional se ha rescatado, ¿no? Esa democracia y ese despegue económico. Fíjate, yo he hecho un cálculo, Helio, que si todo lo que significó las grandes inversiones en la cual aperturó el señor Fujimori, significaría que a cada integrante que ha combatido en el terrorismo, significaría que le den 3 millones de soles por su contribución en la lucha contra el terrorismo. Mira, imagínese, mi general, cuántas cosas que hay que contar. Y justamente ha llegado el momento. Y ahora yo me dirijo también a los jóvenes. A ver, yo tengo 42 años. Yo recuerdo, yo vivía en el distrito del Rímac. Yo recuerdo lo que es tener temor por el terrorismo. Yo recuerdo que los terroristas, delincuentes, sinvergüenzas, volaban los bancos, el Banco Latino, la avenida Tarapacá, lo tengo en mi cabeza, aún lo recuerdo. Recuerdo cómo volaban las torres, mi general. Recuerdo que teníamos miedo de salir a la calle. Recuerdo que para votar, mi madre tenía mucho temor porque si veían tu dedo marcado te podían matar. Entonces, las únicas personas que salieron a defendernos fueron los militares, las Fuerzas Armadas, los policías y también los integrantes del ejército. Y más aún haciendo referencia porque este fenómeno delincuencial nace en el interior del país. Entonces, para mí es, y por eso inicié el exordio de esta entrevista, porque usted, para mí, para mi generación, usted reencarna finalmente esta lucha que realizaron muchas personas del ejército, de la policía, dejando sus intereses personales, dejando su familia para cuidarnos. Y nosotros, y esto me dirijo a los jóvenes de la llamada generación Z, que tienen que informarse más. No se pueden dejar guiar por comentarios tan absurdos, denigrantes, y menciono nuevamente, usted, señora Tatiana Astengo, no puede faltarle respeto a las Fuerzas Armadas. Seguimos esperando que usted, como dama, se rectifique. Usted no puede insultar a los policías, no puede insultar a los hijos de los policías. Es una falta de respeto, por no decir un delito. Le corresponderá a la Fiscalía actuar de ser el caso. Y vuelvo a insistir con usted, han llegado a mi despacho efectivos policiales requiriendo justicia. La exhorto y le pido de manera voluntaria que se rectifique, porque uno no puede faltar de respeto, mi general, a las personas que lucharon por nosotros. Y finalmente nosotros, los jóvenes de esta edad, bueno, ya no tan jóvenes, pero 42 años, hemos crecido en esta economía porque ustedes eliminaron al terrorismo. Nadie más nos va a defender. Entonces, eso es importante que tengan en cuenta los jóvenes con respecto a cómo se ha reestructurado el país, y que lamentablemente, mi general, por estas leyes que buscan perseguir a policías y a integrantes del ejército por más de 20 años en búsqueda de la defensa del derecho a la verdad, pues en realidad lo que genera es indefensión. Y le cuento por qué, mi general. Yo tuve hace poco la oportunidad de dar una cátedra
en una escuela de oficiales, y justamente me decían, ¿qué pasa si nosotros del ejército lo defendemos a usted ante un delincuente que viene y quiere cortarle, quiere robarle? ¿Me pueden a mí llevar a la cárcel si es que yo utilizo mi armamento? Sí, le tuve que decir. Sí. Entonces, pero doctor, entonces yo, si estoy del ejército, la policía, ¿me expongo a que me llegue a la cárcel y perder mi cargo? Sí. Entonces, con justa razón y sabia reflexión, ¿qué incentivos tienen ahora para defendernos? Entonces, el marco jurídico, lamentablemente, abastecido por esta mafia caviar, tiene que desaparecer. Porque es necesario que los policías y también las Fuerzas Armadas, que ahora también batallan en el interior de la selva, tienen que tener el respaldo jurídico necesario. ¿No le parece a usted? Efectivamente, y aún cuando muchos integrantes y miembros que están en zonas de emergencia, ¿no? En el caso de Patás, en el caso del BRAE y en el caso acá en Lima, aún cuando puede a futuro sufrir y padecer una persecución por alguna situación, aún seguimos combatiendo. O sea, nuestra moral está elevada, ¿no? Y acá quiero recordar también la participación en esta lucha contra el terrorismo de la población civil, que son los comités de autodefensa, Helio, en la cual prácticamente también están perseguidos y abandonados. Y gracias a ellos, yo cuando estaba en Ayacucho, yo he combatido codo a codo junto con ellos. O sea, ellos defendieron a su familia, a su ganado, ¿no? A sus tierras de cultivo. Entonces, yo creo que, como tú lo dices, tiene que esta juventud aquilatar, discernir y poder hacerle un reconocimiento, ¿no? Por lo menos ya esta situación, por ejemplo, en el BRAE, aun cuando hay cierta reticencia al patrullaje, ¿no? Porque no hay la protección y el amparo jurídico, se sigue combatiendo, aun cuando pueda posiblemente posteriormente sufrir y padecer una persecución jurídica, legal y más que todo política de estas organizaciones que dicen de pro derechos humanos, pero que no tienen nada de defensa a los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional y comités de autodefensa. Claro, que por el contrario, más bien persiguen a los integrantes del ejército peruano. Mi general, a mí me gustaría, ya ahora tocando poco a poco esta temática del ejército peruano, mi general, llegamos a un punto en el cual tenemos que discutir el famoso tema del gasolinazo. Mi general, yo considero, y lo tengo que decir, yo soy hombre de derecho y el derecho me permite discrepar. En el caso de usted, y lo digo con el mayor de los respetos al doctor San Martín, porque yo he tenido casos en los que gano, casos en los que pierdo, pero el derecho me permite discrepar. Yo no voy a negar la trayectoria que tiene el doctor, pero en el caso concreto, desde mi punto de vista jurídico, no hay ningún elemento, directo o indirecto, que lo vincule a usted. Quiero entender jurídicamente qué pasó en su caso. No lo comprendo, mi general. Porque si a usted nadie los indica, no hay ningún tipo de desbalance, ¿por qué a usted injustamente lo llevan a la cárcel? Bueno, veo, Helio, que tú verdaderamente te has preocupado en ver mi caso, porque en realidad no existe así, lo digo enfática y categóricamente, no existe una sola prueba que se haya extraviado una gota de combustible, ¿no? Y más aún, existe más de 20 o 30 pruebas de mi inocencia y más aún que desmienten las acusaciones, ¿no? Y de esta sentencia absurda, ¿no? Un poco ilustrándolo, mira, y a veces da risa cómo los jueces, y en este caso el señor César San Martín, en la cual yo expreso de verdad mi repudio y mi rechazo de la forma como ha actuado. Y hay razones para las cuales han buscado los motivos
para involucrarme, primero porque yo tenía, ¿no?, un gran futuro político dentro de la población, ¿no? O sea, en mi cargo de comandante general del ejército y como congresista, hice muchas leyes en favor de la población y particularmente de las Fuerzas Armadas. Yo hice un evento en la cual invité al señor César San Martín y a Villa Stein, que se llamó, yo lo organicé, que se llamó Las consecuencias de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Entonces intervino el señor César San Martín, ya lo abuchearon el público. Después entró Villa Stein, que también le dio con palo, ya. Y disculpa, yo voy a hablar con la verdad. Se me acerca el señor César San Martín y mentándole la madre a Villa Stein, me dice: deme la palabra que lo voy a desmentir a este desgraciado, miserable Villa Stein. Yo le dije: tenemos un programa que cumplir y yo le voy a dar la palabra para que haga sus descargos al final. La cuestión que ya se fue molesto y afuera lo abordaron, ¿no? Y le dijeron que yo le había hecho una emboscada al señor César San Martín. Eso fue un altercado. La otra, no sé si recordarás, yo me fui disfrazado al lugar de la memoria, ¿no? En la cual demostré que en ese lugar, ¿no?, de terrorismo, de que cómo era posible que hubiera figuras grotescas y ofensivas a las Fuerzas Armadas en un museo del terror. Entonces, como yo fui encubierto, ¿no?, demostré ahí en la Comisión de Defensa lo que ahí verdaderamente se trabaja. O sea, eso un poco de la lucha, ¿no?, contra el terrorismo, de mi defensa a todos los miembros de la Fuerza Armada, ¿no?, en que esta comisión, yo diría de la mentira, ¿no?, y lo dije públicamente y lo voy a repetir: todos estos señores, miembros de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, tendrían que rendir cuentas de casi de los 30 millones que emplearon para crear esa comisión y hacer un informe final de la comisión. Decimos de la verdad. Oiga, señores de la comisión, ¿dónde está la verdad? ¿O la torcieron la verdad? ¿Dónde está la reconciliación? O más bien polarizaron a la población. Entonces no cumplieron la tarea de saber la verdad y de buscar la reconciliación. Entonces, administrativa y judicialmente deben denunciarlos a estos señores. Entonces yo me expresé como congresista y como comandante general del ejército muy duramente contra esa comisión. También hicieron en una exposición de arte, presentaron una caricatura, ¿no?, que lo había empleado el señor Gorriti, en la cual se presenta una caricatura de verdad ofensiva, vuelvo a repetir, grotesca, contra las Fuerzas Armadas, que presentan como a 5 soldados agarrando una tremenda bayoneta y metiéndolo en las espaldas de un campesino, y dice: la nación a sus héroes, ¿no? Y después había un cuadro, un retablo en el lugar de la memoria, en la cual se presenta a los soldados violando a las mujeres como que fuera un aniquilamiento o violación de derechos humanos sistemático. Y acá también vuelve a entrar el señor Fujimori, ¿no?, porque pretendieron, ¿no?, para juzgarlo, de que hubo un aniquilamiento sistemático de las Fuerzas Armadas. Mira, yo he combatido, como te digo, en 4 oportunidades. A ver, ¿acaso yo he recibido alguna orden superior, ni siquiera de mi general en mi grado de subalterno, de capitán, de mayor, de hacer un aniquilamiento, inclusive a los mismos que nos atacaban y nos emboscaban? Si capturábamos gente terrorista que nos atacaban y eran vivos, se lo entregaba la Fiscalía al Ministerio Público.
Pero ¿qué hacía el Ministerio Público, Helio? Lo soltaban. Yo tuve una emboscada, ya, en la cual me mataron como a 7 soldados. Y yo capturé como 8 terroristas vivos. Los entregué al Ministerio Público. Y después de 3 meses, mis soldados me dicen, mi mayor, esos que nos han atacado están, disculpa la expresión, están chupando ahí en la cantina. ¿En serio? Y yo fui, ¿no? Y burlándose todavía me decían, vas a ver, perro, la próxima vez te vamos a matar. O sea, nosotros teníamos que luchar en condiciones inadecuadas. Inclusive, ¿acaso yo he tenido en mi tiempo GPS o armas más modernas? Pucha, teníamos el fusil, el FAL nada más, ¿no? Y granadas y una que otra cosa, pero ellos empleaban pues las formas más arteras para aniquilarnos en emboscadas. Nos ponían explosivos en la carretera donde volaba el camión y prácticamente la mitad de los efectivos que iban en el camión morían, ¿no? Y en ese sentido creo que todo lo que hemos sufrido y padecido en algún momento la historia, y por eso lo importante que se recobre esta asignatura de la educación cívica y que se escriba la historia del Perú tal y conforme ha sucedido y no se mienta, ¿no? De que hubo un aniquilamiento sistemático, no ha existido eso, Helio. Mi general, lamentablemente ese es el día a día de esta justicia. Y es porque se encuentra muy politizada por temas ideológicos. Claro, hay fiscales probos, fiscales correctos, pero yo quisiera, antes de pasar, porque Carolina Maricel Horna tiene una pregunta para usted, quisiera yo, antes de darle el pase a Carolina, mi general, ¿cómo lo condena? Yo no comprendo. O sea, leo la sentencia y no entiendo por qué. Entonces, usted, ¿por qué? Yo entiendo que habría un móvil, ¿no? Lógicamente, pero en el documento, ¿qué es lo que utilizan? ¿Prueba indiciaria? Bajo su perspectiva. Mira, Helio, como porque tú dices... ni indicios, ¿sabes? Porque nadie mencionó nada. Mira, yo en Arequipa, yo tenía casi 4,000 efectivos en Arequipa. Ninguno de los 4,000, o sea, generales, coroneles, capitanes, técnicos, suboficiales, ninguno me sindica. No, por y eso. son los que recibieron el combustible, ¿no? Entonces, yo de verdad no entiendo y voy a luchar hasta el último, así como Bolognesi hasta quemar el último cartucho, y voy a demostrar mi inocencia, ¿no? Y espero este Poder Judicial que pueda evaluar la revisión de mi caso, pero no politizado, no instrumentalizado, ¿no? Porque el señor César San Martín todavía tenga sus contactos, no sé, pero voy a demostrar y si me das la oportunidad de que con estas nuevas pruebas demostrar mi inocencia, ¿no? Pero no existe, vuelvo a insistir, de que no existe una sola prueba, ¿no? Y creo que también acá ha entrado una parte, también yo me como se dice, me mandé en el Congreso, como yo estaba pidiendo una mejora económica a mi personal, particularmente de técnicos y suboficiales, ¿no? Sin embargo, decían que no hay plata. Y como hay y existen grandes empresas que no pagan sus impuestos bajo la farsa del arbitraje, ¿no? Y no pagan sus impuestos, ¿no? Y la SUNAT persigue a una anciana que tiene una bodeguita. Increíble, ¿no? Y a los grandazos lo dejan. A los grandazos no le pasa. Entonces, yo de verdad me he abierto diferentes frentes de batalla. Por eso, si me permites, pucha, tienes que armarte, blindarte, como te vas a presentar, ¿no? Pero como eres mi amigo, no te deseo incursionar en política, aunque yo voy a seguir para demostrar mi inocencia, pero sé patriota, ya pon el pellejo nada más. Vamos con todo, ¿no? mi general. Y con todo. Y desde acá desde acá tiene una tribuna y yo me quiero comprometer en lo que usted puede plantear una revisión de sentencia con una prueba, con esa pericia. Sin embargo, yo me permitiría recomendarle presente un habeas corpus
para que pueda eliminarse de manera absoluta esa resolución. Ojo, yo digo académicamente hablando y jurídicamente hablando, tiene que haber certeza absoluta para condenar a una persona. Entonces, en el caso en concreto no la hay, ¿no? Solamente es un supuesto. Imagínate, tú que eres abogado y que conoces de leyes, dice, no existe certeza sobre el destino del combustible. Claro. O sea, es un supuesto. O sea, nadie, o sea, como yo, solito, que soy el único sentenciado de Arequipa, el único, he hecho las veces de grifero, he hecho las veces de transportista, he hecho todo. He hecho las veces de comercializador, de distribuidor, todo. Que me demuestren cómo yo, de general, yo no sé ni cómo se maneja una cisterna, ¿no? Debe tenerse de alguna manera especial. Y que 44 cisternas de combustible hayan desaparecido, entre comillas, durante 13 años de investigaciones, no pueden determinar el nombre de un chofer, a dónde se fue, a quién se le pagó, quién es el que compró el combustible, a qué precio. No existe absolutamente ninguna prueba, ¿no? Todos son dichos, ¿no? Y cosas que no tienen ninguna razón, como tú lo has expresado. Tenemos que luchar, y este es un mensaje para la comunidad jurídica, porque el derecho nos permite criticar. Y yo me sumo a esta causa, mi general. Gracias. En lo que necesiten, porque tenemos que también buscar la verdad para las personas que considero son sentenciadas de manera equivocada. Entonces, porque para mí llevar a la cárcel a una persona tiene que haber certeza absoluta, mi general. Entonces, en el caso concreto no la hay. Y corresponde quebrantar en este caso una resolución que considero que es equivocada. Así que desde acá tiene una tribuna abierta para siempre hacerlo como corresponde, mi general. Te tomo la palabra. Y espero que usted esté conmigo, si Dios mediante. Llego a la política, el señor Acuña me ha invitado y estoy muy agradecido, muy honrado con la invitación del señor Acuña, con el número 4 de diputado. Espero que trabaje conmigo para la familia del ejército peruano. Gracias. ¿No? Buscar mejorías, buscar un reconocimiento para las personas que en la actualidad se matan por nosotros y que en realidad son héroes, que nadie los menciona, pero están allá en la selva, en la sierra, cuidándonos. Mientras que nosotros estamos acá, Elio Herrera está en sus audiencias, en su podcast, hay gente que se faja defendiéndonos. Entonces, tenemos que reconocerlo, mi general. Y están en unos puestos de vigilancia de frontera, pero de verdad en las condiciones más inadecuadas. Y discúlpame que yo te exprese algo, una anécdota. Yo cuando era comandante general del ejército visito el BRAE. Y en las bases contraterroristas nuestros soldados dormían en el suelo. No tenían catres ni colchones y estaban combatiendo. Yo regreso de ahí y discúlpame que hable de algunos generales. Les quité los privilegios y las prerrogativas y al Consejo Consultivo que está formado por excomandantes generales los reuní y les dije, ya no les voy a dar esa chiquita que se les daba por recomendarme a mí. Entonces, con eso compraré catres y colchones para mis soldados. Entonces me abrí también un frente de batalla muy, muy peligroso. Por hacer la cosa correcta, se abre por todos lados. Entonces te vuelves un enemigo y dices, estás malogrando el negocio. Pues, ¿no? Sí, lamentablemente en la política, por hacer las cosas bien pasan esas cosas, mi general. No importa, pon el pecho. Bueno, yo lo pongo, pero usted me acompaña. No, anda. ¿Y su patriotismo? No, anda tú solo. No, yo lo invito. Ya. Porque tenemos que trabajar por el ejército. Está bien. Estamos codo. Por sus beneficios, leyes que lo mejoren, que les garantice seguridad a su familia, mi general. Codo a codo trabajaremos ahí juntos. Tú vas, ¿no? Como estamos diseminados en diferentes partidos, ¿no? Tú vas por Alianza Progreso y yo voy, así como dice Progreso, voy por Progresemos. Claro. Así que ya estamos hermanados. Lo importante, mi general, sea el partido que fuese, pensar en el bienestar del Perú. Tu ser patriota, hacer lo correcto. Bien. Porque uno llega, y usted puede dar fe de eso, porque vamos, cuando usted ha sido general, no vamos a decir que los sueldos de generales no pues, han sido abismales. Usted trabaja para el Estado porque tiene vocación, mi general. Así es. No va para hacer plata. No. Entonces, tienen que tomarse en cuenta ello. Así que tomo su palabra, mi general. Cuando llegue el momento de trabajar juntos como corresponde por la familia del ejército peruano. Estaremos y te agradezco, y así que será oportunidad de que tomen en debida cuenta para que parte de ese mi caudal electoral que me sigue de soldados, una partecita vaya para ti también. Favor. Ya, mejor te lo envío porque si te lo mando suena feo. Ya.
quería hacerle una preguntita. A ver. Sí. A ver, Carolina, adelante. Es que justamente lo estaba escuchando sobre lo que estaba pasando con el juez César San Martín y yo quería saber si usted consideraba que esta sentencia fue una venganza provocada por este juez y también provocada por Gustavo Gorriti. ¿Usted considera eso? Definitivamente sí, y lo asevero categóricamente que sí. El señor César San Martín ha cometido un grave delito de prevaricato porque ha pervertido la verdad, ha pervertido la justicia. ¿Pero por quién alentado? Alentado por el señor Gorriti, ¿no? Y yo tengo pruebas acá de verdaderamente cómo es posible, mire así, durante más de 12 años, un sector de la prensa, me refiero al señor Gorriti, accedió ilegalmente en exclusiva a documentación del proceso judicial que luego distorsionó los hechos. Eso significa obstrucción de la justicia. La denuncia que de la fiscal llegó antes al señor Gorriti, 2 meses antes de que llegue al Poder Judicial, y acá lo tengo la prueba. En Caretas, de 16 de julio de 2009, el señor Gorriti dice: he conseguido de fuentes reservadas una versión de la acusación fiscal que juzgo fidedigna y virtualmente idéntica a la que la Fiscalía presentará al Poder Judicial. ¿Cómo accede un periodista a la acusación fiscal un mes antes que el Poder Judicial? Mire, o sea, ¿no? Y el señor Gorriti se llena de flores, dice, en Caretas del 30 de octubre del 2006, que dice: según he podido saber a través de fuentes fidedignas, la Contraloría habría terminado el informe sobre su investigación en la región sur durante el comando de Donaire. O sea, él mismo, reconoce su incursión a documentos reservados, pero que yo no tengo ningún problema que se haga público, pero vemos, ¿no? Y mira, acá también en Caretas del 30 de noviembre del 2006, he investigado estos últimos días el tema de la corrupción militar en el Perú de ahora. Lo hice porque recibí información precisa que luego de contrastar y corroborar procedo a sacar de las sombras. O sea, él es el gran investigador, ¿no? Y verdad, yo lamento que la justicia se haya allanado a los dictámenes de un señor, ¿no?, que se dice periodista, pero que verdaderamente tuerce la verdad, Helio. Y lamentablemente no da la cara, ¿no? Porque es un buen investigador, le gusta direccionar, ¿no?, con la información que tiene, denuncia. Bueno, está bien, pues, ¿no? Pero también nadie lo han denunciado, ¿no? Entonces, ¿por qué no sale a esclarecer los hechos? ¿No? Que no sea entrevistado solo por Rosa María Palacio, sino por periodistas que puedan hacerle preguntas con respecto a las imputaciones que tiene. Porque es fácil sindicar a una persona, ¿no? Pero a la hora que te llega a ti la denuncia, no dice nada. No dice nada. Y mira, yo por eso quizá a señor Gorriti acá que venga acá al podcast y hagamos un debate. Ahí que se siente el señor Gorriti. Acá lo esperamos, señor Gorriti. Y que me traiga todas las pruebas. Y que traigas las pruebas de sus infundios, claro, a ver dónde yo estoy involucrado, claro, ¿no? Entonces, no se corra, señor Gorriti, no se corra. Yo creo que es momento de que se ejerza un debate alturado como corresponde y lo esperamos. Nuevamente la invitación de finalmente, con su ejemplo, la validez de las palabras que usted dice tener. Esperemos que cumpla. Mi general, usted tiene un libro muy bonito. Que yo quisiera y me ofrezco a la pausa. Ok. Mi general, retomando, vamos a hablar sobre una obra de usted que me ha gustado mucho y que quiero ser partícipe de la comunidad jurídica porque tengo una grata intención de poder relanzarla. Queridos amigos, hacemos una pequeña pausa y regresamos con el general Donaire. En breve volvemos.
ese caso espectacularmente puedo tener la área de análisis, pero lo único que va a pasar es que puede decir, este es tu barrio técnico. Vamos a poner un caso simple: colusión, extrañados y funcionarios públicos. Efectivamente se conocen, ganó la licitación. Es un principio supranacional. Pero ¿sería suficiente para que el Ministerio Público pueda llevar este caso a una prisión preventiva diciendo que estamos frente a una organización? Saludos con todos, gracias por esta participación, muy contento con la presencia y que sean muchos años para la salud. Muchas gracias. Queridos amigos de Elio Herrera, el podcast, retomamos nuestro programa y nuevamente para contar hechos históricos y analizar también, ¿por qué no?, la política actual con un gran invitado, un invitado de lujo, de honor, el general Edwin Donaire. Y no quería yo dejar, o continuar con la entrevista. Tengo una pregunta muy interesante porque yo quiero comentarles sobre mi lectura de este libro muy bonito, El silencio de los héroes, pero ustedes saben cómo es Carolina Maricel Horna, quiere salir acá en cámaras, así que le cedo la palabra a Carolina Maricel Horna, que quiere preguntar algo a nuestro querido general. General, continuando con las preguntas, general, quería hacerle una en la cual quería saber qué papel jugaron los otros militares, ¿no?, implicados en el tema del gasolinazo, ¿no? ¿Cree usted que fue un hecho aislado o una parte de una práctica institucional? Bueno, gracias, Carolina. Cuando asumo la comandancia general, yo soy el que denuncia el combustible, Carolina, Helio. O sea, y estaban involucrados un grupo más o menos de generales, ¿no? Y paso de denunciante a denunciado. Esa es parte de la historia también, ¿no? Y yo soy el que inicio y envío esa investigación a la Contraloría General de la República y al Ministerio Público. Entonces, de ahí lo involucraron a la Brigada de Fuerzas Especiales, ¿no?, que había razones, y también a otras dependencias, ¿no? Sin embargo, yo no sé, pues, no tengo pruebas, pero tampoco no puedo juzgar muy alegremente, ¿no? Pero sí, verdaderamente había un tráfico de combustible, ¿no?, pero que no estaba involucrado la región militar del sur. Y le doy un ejemplo nada más, o sea, sin decir nombres de la dependencia, ¿no? Como en Arequipa, que yo tenía 394 vehículos, me daban, por decir, 30,000 galones. Y a otra dependencia, que tenía 20 carros, le daban como 150,000 galones. Eso no tiene lógica, ¿no? Inclusive acá en la Comandancia General del Ejército también. Entonces, yo creo esa investigación debe continuar, ¿no? Y a modo de ejemplo, también, mira, yo asumí la Comandancia General en 2007 y 2008, y mi consumo anual de combustible casi fue un promedio de 50,000, y todos los que me precedieron estaban más o menos de 150,000 galones para arriba. O sea, ¿cómo se explica?, ¿no? Y hay un tema que se está ventilando en el Poder Judicial, pero ya vemos cómo funciona, pues, este poder, ¿no? Que un gran sector está muy, muy cuestionado, ¿no? Y en ese sentido, dicen, ¿cómo así Donaire consumió la quinta o cuarta parte de combustible de los que antes lo antecedieron, ¿no? Entonces, es un tema que todavía debe estar en tema de investigación, Carolina. General, ¿y cómo vivió el tema de su salud mientras cumplía su sentencia? Bueno, Carolina, tú bien preguntona también, ¿no? Ya, pues, mira, yo cuando entro, yo estaba en Castro, bueno, antes quiero contar una anécdota. Cantuaria. Sí, pero he estado ahí casi un año, ¿no? Pero antes yo estuve en la carceleta, acá del Poder Judicial, antes de que me deriven. ¿Y quiénes llegan? Llegan como 10, 11
abogados. El caso de los árbitros. De los árbitros. Claro. Llega Humberto Abanto, Claro. llega Cantuarias, creo Sí, que. claro, el doctor Cantuarias. Cantuarias, ya no sé quién. Ya, y llegan todos asustados. Pues, entonces yo los hice formar. Es en orden. Primero los tranquilicé, porque sí estaban emotivamente, psicológicamente, estaban bien afectados. ¿Ah? Entonces los organicé, ya. Bueno, no era dable en ese momento de hacerle cantar el himno nacional, pero los hice rezar a todos, y en la noche los organicé, porque creo que había 5 o 6 colchones nada más en el suelo. No le creo. Y dije, bueno, así vamos a pasar la noche, ¿no? Y Humberto Abanto, yo reconozco, pucha, que agarró su papelito y no tenía ni papel ni lapicero, entonces yo le facilité, porque seguramente estaba preparando su defensa. Entonces, a tu pregunta, cuando yo llego a Castro, pucha, ¿qué cosa hice? A todos los del pabellón los hice formar, los hice marchar, los hice cantar el himno nacional, y en las tardes y en las noches los hacía rezar. Rezaban el rosario, y ahí tengo también otra anécdota, porque fueron los evangélicos con su bombo a mi pabellón, diciendo que ya viene el juicio final, no sé qué cosa, y cantaban, ¿no? Y había un cuadro de la Virgen María. Entonces yo descolgué el cuadro de la Virgen María, me fui delante de todos los evangélicos y empecé a cantar, ¿no? Salve, salve, cantaba María, y más pura que tú repetía, revolución, revolución, revolución. Pucha, me hicieron mil de problemas, pero yo soy, llevo 30 años de diabético, yo soy demasiado dulce, Helio, y como dice Carolina, pero psicológicamente yo creo que mi formación militar, más mi interioridad espiritual, a mí me tenía una coraza que prácticamente los 5 años que he padecido de cárcel, no la he sufrido. Además, no tenía que contentarlo a mis enemigos de que estuviera sufriendo y padeciendo. No, aunque sea, podía fingir mi dolor, mi sufrimiento, pero era más fuerte mi fortaleza, mi energía, mi vitalidad. Pero sí, me afectó en la cadera, que estuve 2 meses y medio a 3 hospitalizado, y por ahí el diario que ya conocen sacó como que yo estaba refugiándome en el hospital, ¿no? De que estuviera pasando mis años de sentencia en una clínica o hospital, ¿no? Y verdaderamente eso también me hace acordar a Fujimori, ¿no? Cada vez que tenía un mal o se le agravaba sus males, pucha, hacían un escándalo, ¿no? Que no querían que los atendieran, ¿no? Entonces eso fue, Carolina, el tiempo que me afectó la cadera por una artrosis, pero ya estoy listo para hacer mi próximo salto de paracaídas, y te invito, Helio, ya para que demuestres tu valor y tu coraje. También te voy a invitar a Pachacamac para volar en parapente. ¡Wow! Eso va a ser interesante. Y acá a Freddy también, para que sienta la sensación del pájaro. O sea Primero Freddy. Sí, no, y a Joy. Y a Joy Hurtado, que se esconde, Joy. va a decir, Freddy ya está molesto, pues se me ha agarrado de punto, pues el Freddy. No, y yo he hecho los deportes de riesgo más peligrosos y extremos, que una vez me quedé colgado también en la Costa Verde en un cable de alta tensión, ¿no? Y bueno, es parte de los gajes del oficio, Carolina. Claro, general, igual justamente no, esto le habrá afectado en todo este mundo de la política, pero usted no se deja, ¿no? No se deja, porque ahí está directamente, nuevamente, ya como, ya Es lo que vamos a ver que- también en las elecciones de 2026. Tengo que limpiar mi nombre, Carolina. Su nombre está limpio, mi general. Gracias. Eso no hay que limpiar. No, El no. nombre de usted Mm. va a seguir en la historia, porque usted ha hecho lo correcto. Gracias. Entonces acá no necesitamos limpiar ningún nombre generado en el aire, porque todos conocemos su trayectoria y lo que ha hecho por nuestro país. Yo Así te- es, va bien, usted representa la lucha continua de los verdaderos valores democráticos y lo que tenemos que hacer.
El enunciado de mi programa es: por una justa causa, nadie se arrepiente de ser valiente, y tenemos que luchar por lo correcto. Yo te agradezco, sí, verdaderamente hay que tener el coraje y el valor de poder enfrentar y afrontar toda situación en la cual pueda haber habido algunas circunstancias de los que no me conocen, ¿no? Mellar el honor, mellar el buen nombre, ¿no? Al que todos tenemos derecho. Y mi general, a propósito de esto, yo quisiera ponchar este libro, El silencio de los héroes. Amigos de nuestra comunidad jurídica, aquí en este libro, que en realidad ya no se encuentra a la venta y tenemos que hacer algo, mi general, con respecto a esto. Te tomo la palabra, tenemos que hacerlo. Helio. Van a poder encontrar, entre muchas, en verdad, noticias muy relevantes, la historia de muchos soldados héroes que han sido mutilados, han perdido parte de su cuerpo por esta lucha contra el terrorismo. Y sobre todo dar fe de cómo el Estado los ha olvidado, ¿no? Cómo el Estado puede dejarlos solos, ¿no? Sin ningún tipo de protección, sin ningún tipo de respaldo para su familia. Mi general, ¿cómo así? Y antes que nada lo felicito por esta obra, que tenemos que promocionarla, tenemos que ver cómo la podemos volver a imprimir y cómo no, exponerla en el Congreso de la República. Yo me comprometo, mi general, a cursar una carta, en este caso, al señor presidente del Congreso de la República, para poder tener la oportunidad de exhibirlo y exponerlo. ¿Cómo así usted decide escribir esta obra, mi general? Gracias, creo que estamos sintonizados, Helio, en la misma frecuencia de que tú tienes esa alma patriota y valiente de poder defender a los soldados, que son muy pocos, ¿no? Más bien hay una persecución de algún medio de comunicación, ¿no? Que desmerece la labor, ¿no? Yo hice esto justo a raíz de la persecución, ¿no? Y lo hice, lo imprimí, lo edité en coautoría también con otra yacuchana, Hilda Balbín Alcocer. Me olvidé, sí. La señora Hilda Balbín Alcocer. Unas felicitaciones mías también. Sí, que ya radica en Estados Unidos, ¿no? Que es una gran poetisa, ¿no? Entonces, el motivo de este libro es sensibilizar a la población, y yo recomendaría, recién me das la idea de que debe ser un texto que tuvieran en los colegios, claro. Porque de 2,000 ejemplares, Helio, ¿cómo es posible que 1,400 ejemplares se hayan extraviado o perdido? O sea, el resto se ha vendido. O sea, en muchos les he obsequiado, particularmente a los que aparecen en las fotos, ¿no? De gente mutilada, de gente que ha fallecido. Hay también artículos sobre Chavín de Huántar, hay sobre el rescate de los Achanincas, hay artículos de la labor de los comités de autodefensa, después de la persecución de mucho personal militar encarcelado. O sea, es un libro completo, y te tomo la palabra para poder, en el Congreso, que pueda facilitarse esta labor y escribir la historia. Ahí, en cada página de estos mutilados se escriben las circunstancias en las cuales perdieron parte de su cuerpo, ¿no? Su brazo, sus piernas, o quedaron sordos, ¿no? O quedaron prácticamente discapacitados, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que hagamos historia y que pueda ser un libro de obligación, ¿no? Particularmente a esta nueva generación que conozca con esto, mira, porque es muy ilustrativo, ¿no? Y no es cansador el hecho de leerlo libro. No, definitivamente. Yo considero de que esto tenemos que reimprimirlo, mi general, tenemos que coordinar por interno, tenemos que promocionarlo, y tenemos que invitar incluso en una ceremonia a los integrantes del ejército, que espero la mayoría aún estén con vida, ¿no? Y puedan ser reconocidos, mi general. Sí. O sea, es lo mínimo que podemos hacer, ¿no? Definitivamente es una meta, es un objetivo, y lo comprometo, mi general, a que lo hagamos juntos. ¿No? Ya te agradezco, Helio, y vas a
tener la gratitud y el reconocimiento de miles de familias, que muchas madres, ¿no?, que han perdido a sus hijos, muchas viudas, muchos hijos huérfanos, ¿no? Y completa todo. Y mira, por ejemplo, hay una historia ahí de la camarada Cumpa, en la cual había una recompensa de $100,000, ¿no? ¿La pueden ponchar? Ya. Camarada Cumpa. Uh-huh. Ahí está. La camarada Cumpa, y había una recompensa de $100,000, $100,000. ¿no? Y la patrulla que la captura, donó esos $100,000 para una organización benéfica de huérfanos, ¿no? Sí, claro. Entonces, ahora también, cuando hemos llegado a pueblos alejados, no hemos encontrado ni uno vivo. Bien. O sea, a todos los habían mutilado a punta de machetazos y barretas. Sin embargo, hemos encontrado huérfanos. ¿Y sabes cuál ha sido la situación de esos huérfanos? Esos huérfanos los hemos acogido en el cuartel. Y eran niños de 6, 7 años que han tenido toda su vida en contacto en el cuartel con todos los soldados. O sea, y muchas familias militares han acogido a esos niños y han formado parte de la familia. Han entrado a la Escuela Militar de Chorrillos. Y eso me hace acordar que también yo, de comandante general, hice una película que se llama Vidas Paralelas, ¿no? Y que en Francia ganó, ¿no? Pero a veces lo peruano, y más aún cuando se trata de estas luchas, ¿no?, desiguales, en condiciones inadecuadas, sin el equipamiento correspondiente, hemos ganado la batalla, hemos ganado la guerra, pero con un costo, como lo puedes ver en El silencio de los héroes, un costo muy alto, y de campesinos también inocentes, viudas, mujeres, ancianos, niños que han perdido la vida. Mi general, y a propósito de ello, voy a acercarme al micro, a propósito de ello, de las noticias que uno recuerda, por ejemplo, de niño, según narraban las noticias, los terroristas, estos delincuentes llegaban y mataban a todas las personas. Usted que ha vivido en carne propia, ¿qué es lo que hacían estos delincuentes en los pueblos? Porque vamos, era gente humilde y campesina las que estaban ahí, pero me imagino que llegaban estos delincuentes con sus armas. ¿Qué es lo que hacían? Gracias. Mira, ilustrarnos, por favor. Yo estoy escribiendo un libro que todavía no le he puesto el nombre, ¿no? Pero una de estas historias se llama Sudor, Sangre y Lágrimas, en la cual yo estaba en una patrulla, ¿no?, durante la noche, ¿no?, y sentí los fogonazos, ¿no?, el humo a distancia de un pueblo que habían atacado. ¿Y qué hago yo cuando entro al pueblo? Estaba incendiándose el pueblo, ¿no? Y los terroristas habían incendiado, ¿no? Y yo iba pasando de casa en casa y veía cómo los habían matado a machetazos. ¿Y qué cosas hacían? Los reunían en la plaza pública, ¿no? Y hacían un ajusticiamiento público a todas las autoridades, ¿no? O al dueño de la bodega, al dueño de la farmacia, y le mandaban un machetazo o un tiro certero. Perdón que lo corte, cuando dice ajusticiamiento, ¿quiere decir delante de todos? No, delante de toda la población. O sea, delante de su familia. De su familia, delante de su familia. Y ahí reclutaban a los niños también para llevárselo. Pero estos niños que se ocultaban entre el ganado, en los corrales que todavía no habían salido los animales a pastar, para buscar el calor y evitar que sean capturados, estos fueron a parar al cuartel y formaron parte de la familia militar, pero hacían un ajustamiento público, ¿no? Y los mataban. Inclusive yo vi con mucho desagrado cómo a una madre gestante le habían abierto el vientre, le habían sacado la criatura y habían metido 2 cachorros muertos en el vientre de la madre. Ya, o sea, de verdad, hay actos tan crueles y tan sangrientos que no lo conoce la población, ¿no? No lo conoce. Solamente aquellos que hemos patrullado mañana, tarde y noche, a veces sin alimentos, ¿no? Porque la población también nos ayudaba, los comités de autodefensa, ¿no?
pero nunca con el abuso o la arbitrariedad, porque antes de que saquen este caso del gasolinazo, fueron todos mis adversarios o enemigos o como se les llama, fueron a los lugares donde yo había combatido para averiguar si había algún caso de desapariciones forzadas o de violación de derechos humanos, pero como no encontraron nada, dijeron, pucha, hay que denunciarlo o levantar este caso que no tiene nada de razón ni argumento jurídico, fáctico, de nada. Pero la justicia va a hacer lo correcto, mi general. Gracias. Y cuando llegue el momento indicado, definitivamente, jurídicamente hablando, y no lo digo históricamente hablando, porque históricamente hablando usted tiene un nombre, una reputación que nadie la va a cambiar. Pero jurídicamente hablando, la justicia le va a dar la razón, estoy convencido de ello. Mi general, para ir terminando nuestra entrevista, nos ha quedado muy corto el tiempo, tantas cosas que hablar, de un héroe de la patria como es usted. Mi general, ¿cómo vamos con las intenciones políticas? ¿Va usted, lo he escuchado, va a apoyar un movimiento político? ¿Con qué intención llega? ¿A dónde apunta? ¿Cuál es la visión? Bueno, yo no quería ya participar en política, pero como te he escuchado que tú vas a incursionar, me he animado ya. Así que... Pero no debata conmigo, por favor. Yo tendría que dar un paso al costado. Además estamos en la misma línea. Yo quiero invocar, ¿no? Como todo, pues, y bueno, tú tienes un podcast y un medio, ¿no? En la cual yo estoy por el partido Progresemos, estoy tentando una curul en el Senado Nacional, ¿no? ¿Con qué número, mi general? Bueno, todavía no se ha definido, pero es probable que esté con el número 3. ¿Cómo estás tú el número 4? Podemos hacer un banner ya con Alianza para el Progreso. Tú vas como diputado por el 4 y como senador por 3. Entonces, por la reivindicación y justas y legítimas aspiraciones de la Fuerza Armada y de todos los soldados. Que es lo correcto, es lo mínimo que en verdad deberían tener los integrantes de las Fuerzas Armadas de antes, como que están aquí en este libro, en esta obra, El silencio de los héroes, y también los que están ahora, y sus familias, mi general. Sus familias. Porque estos héroes de la patria han dejado su familia, y la familia también necesita un respaldo, definitivamente. Tantas cosas que luchar y tantos desafíos que cumplir. Mi general, nos ha quedado muy corto el tiempo, pero sin duda alguna ha sido una experiencia muy gratificante el conocer hechos históricos tan relevantes, el conocer la verdadera historia de este denominado caso gasolinazo, que jurídicamente hablando, desde mi punto de vista y con el mayor respeto de la Corte Suprema, hay momentos en los cuales uno se puede equivocar, y yo considero que jurídicamente ser equivocado porque no hay certeza absoluta para condenar a una persona. Y yo considero que mientras que no exista certeza absoluta, no puedes llevar a la cárcel a alguien. El derecho me permite discrepar y seguramente la justicia al final le dará la razón, mi general. Mi general, un mensaje final para todos sus seguidores, para nuestros seguidores de la comunidad jurídica que lo siguen y apuestan por usted. Lo escuchan a continuación. Bueno, Guayjecuna, Panicuna, Imainayan Kakuchkankichik, Icha Puñukuchkankichik, Chaimanta Rikcharichik, Hatarichik, Ñuja Yanapakusaiki, Jankuna Yanapakue, Chaimanta, disculpa, Partido Progresemos, Chay Aljuta, Marcaicui, y Ñuja Yanapakusaiki, Jankuna Yanapakuya, Manan Junjacuy, Churimaita Runasimita, Manan Penjacuiquichu. Ya tarea para Carolina para que traduzca, ¿no? Así que estaremos en contacto. No, yo les decía, no se olviden de hablar el quechua, no tengan vergüenza de hablar, ¿no? Y que yo los voy a ayudar y ustedes también me apoyen y llegaremos pues a buen puerto y estaremos probablemente tú y bueno, de Alianza para el Progreso, yo en Progresemos, pero al final estamos en la misma bancada, con el mismo sentimiento y las mismas intenciones. Gracias por tu invitación y te felicito de verdad por defender la verdad y que la verdad prevalezca. Muchas gracias, mi general. Yo resalto nuevamente y le agradezco a usted que representa a los valientes soldados que lucharon por recuperar esta democracia. Gracias. Porque gracias a ustedes es que estos terroristas delincuentes por lo menos ya no tienen la participación que tenían antes. Porque gracias a ustedes es que tenemos la posibilidad de trabajar. Porque gracias a ustedes es que yo puedo ayudar a mi hijo
a pasear al estadio y porque definitivamente merecen la gratitud de todas las personas. Y desde aquí, esta tribuna servirá para recordar eso. Yo lo recuerdo y mientras que no olvidemos estos hechos históricos que merecen el reconocimiento de tantos héroes de la patria como es usted, esta tribuna siempre estará abierta para comunicarlo. Muchas gracias, mi general. Lo despedimos con un fuerte aplauso. Gracias. Una próxima oportunidad. Gracias. Muchas gracias, amigos de Elio Herrera, el podcast. Nos ha quedado corta la entrevista, sin duda alguna será una próxima oportunidad para la revancha con el general Donaire. Nos vemos, hasta pronto. Gracias.